Vamos a analizar en este vídeo el concepto y el cálculo de la probabilidad condicionada y la probabilidad compuesta. Una lleva a la otra, desde el cálculo de probabilidad condicionada se lleva a la compuesta. Pues bien, la probabilidad condicionada es aquella en la que tenemos que calcular la probabilidad, queremos calcular la probabilidad de un suceso condicionado a informaciones previas relativas a otro suceso. Dicho de otra manera, queremos calcular la probabilidad de un suceso, en este caso sería calcular la probabilidad del suceso B, sabiendo de antemano la información que tenemos es que ha sucedido A. Esta es la información que nosotros obtenemos. Se expresa de esta manera: probabilidad de B condicionado a A. O sea, ¿cuál es la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ya ha ocurrido A? La fórmula sería probabilidad de la intersección de A y B dividido probabilidad de A. Si estuviésemos al revés, pues sería análogo. Probabilidad de A sabiendo que ha ocurrido B, pues sería la intersección de los dos, de A y B, sabiendo que la probabilidad de B. Pero esta fórmula, ¿de dónde viene? Pues vamos a verlo en este caso de forma gráfica para entenderlo mejor. En nuestro caso queremos hallar la probabilidad de B, pero sabemos que ya ha ocurrido A. O sea, esto ya es seguro. Por tanto, nuestro espacio muestral ahora, por decirlo de alguna manera, nuestro espacio muestral ahora sería el conjunto A. Voy a borrar esto. Nuestro espacio muestral, una vez que sabemos que ha ocurrido A, ya estamos en A, pues este sería nuestro espacio muestral. Y para hallar la probabilidad de que ocurra B sabiendo que ha ocurrido A, la probabilidad de B sería esta. Estos serían el espacio de los casos favorables. Y los casos posibles sería ahora toda la superficie que engloba A. Por tanto, la probabilidad de que ocurra B, o sea, sabiendo que ha ocurrido A, sería los casos favorables entre los casos posibles. Dicho de otra manera, los casos favorables hemos dicho que sería este espacio, y este espacio sería la intersección entre A y B. Y los casos posibles ahora que nos quedan sería todo el espacio que recubre a los sucesos de A. Y de ahí aparece la fórmula de la probabilidad condicionada. Para poner un ejemplo, vamos a seguir con el experimento de tirar un dado, donde el espacio muestral sería 1, 2, 3, 4, 5 y 6. Y queremos hallar la probabilidad de sacar un múltiplo de 3 sabiendo que hemos tirado un dado y la información que tenemos es que ha salido un número impar. Entonces, según nuestra fórmula, sería probabilidad de que sea un número múltiplo de 3 y además sea impar, dividido la probabilidad de sacar un número impar. Vamos a aplicar la regla de Laplace. ¿Cuántos elementos hay en el espacio muestral que sean impar y además múltiplo de 3? Evidentemente, nada más que el 3. Hay 1 de 6. ¿Y cuál es la probabilidad de sacar impar? Impar tenemos el 1, el 3 y el 5. Por tanto, tenemos 3 de 6. Esto significa que la probabilidad de sacar un múltiplo de 3 sabiendo que ha salido impar es 1/3, o lo que es lo mismo, 0,33. Si nos vamos a la gráfica que aquí vemos, si sabemos que ha salido un número impar, ya sabemos que
el espacio muestral en ese momento se nos reduce mucho. Si es impar, el 1, el 3 y el 5. Por tanto, si ya estamos en este espacio muestral, ¿cuál es la probabilidad de sacar ahora un múltiplo de 3? Solamente 1 de 3, que sería 0,33. De ahí aparece la fórmula. Evidentemente, esto que hago yo así, de crear un nuevo espacio muestral, no se suele hacer casi nunca. Pero sí para entender de dónde viene la fórmula que nosotros aplicamos. Además, esta fórmula, si nosotros despejamos la intersección, nos aparece la fórmula de la probabilidad compuesta. O sea, si la probabilidad que hay en los denominadores la pasamos multiplicando al otro miembro, obtenemos que la probabilidad de la intersección es igual a el producto de la probabilidad de A por la probabilidad de B, o sea, condicionado a, o sea, sabiendo que ha ocurrido A. Vamos a poner un ejemplo. Ahora lo vamos a hacer de otra manera, porque nuestro experimento es sacar una carta de la baraja española. Recordamos, por si alguien no lo sabe, que la baraja española tiene 4 palos, oros, bastos, espadas y copas. Y por cada uno de estos palos se tienen, por ejemplo, de oros, tenemos cartas del 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7. Vamos a borrar aquí. Y luego tiene 3 más, que es la sota, el caballo y el rey, que se le llaman, estas cartas reciben el nombre particular de figuras, cuyo valor sería el 10, el 11 y el 12. Por si queremos hacer experimentos con este tipo de barajas, pues ya sabemos a lo que atenernos. Es muy útil a la hora de cálculo de probabilidades y demás. Incluso en exámenes de selectividad, de la prueba de Bau, siempre hacen referencia a la baraja española. Este tipo de baraja con 4 palos y cada palo tiene, pues, por ejemplo, los oros tendrá el 1, 2, 3 hasta el 7 de oro, luego la sota, el caballo y el rey, cuyos valores son 10, 11 y 12. Pues bien, vamos a sacar una... vamos a hacer un experimento. Un experimento que será sacar 2 cartas. Y vamos a hallar la probabilidad del siguiente suceso. Vamos a ponerlo bien. El suceso será, pues en este caso, sacar 2 oros. Vamos a hallar la probabilidad de sacar 2 oros. Evidentemente es un experimento compuesto, porque hay que realizar 2 extracciones. Por tanto, la probabilidad de sacar 2 oros, vamos a dividirlo en probabilidad de sacar la primera carta, un oro, y además, la segunda carta, otro oro. Vamos a ponernos en situación y según la fórmula, pues sería probabilidad de sacar la primera carta, un oro, y luego la probabilidad de sacar la segunda carta, un oro, sabiendo que la primera carta ha sido un oro. Y en este caso, como es compuesta, hay un experimento y después se hace otro experimento de forma continuada, aunque aquí se diga 2 oros como si se sacara simultáneamente, pero en verdad se hace primero una carta y otra carta, que la probabilidad va a ser la misma. ¿Cuál es la probabilidad de sacar un oro? Pues al comienzo del experimento
nosotros tenemos en la baraja, como aquí vemos, 10 oros. Tenemos 10 oros, del 1 al 7, sota, caballo, rey, y tenemos, evidentemente, como tenemos 10 cartas por cada palo, 40 cartas. Como tenemos 10 oros y 40 cartas, pues lo que vamos a hacer nosotros ahora es sacar una y su probabilidad sería casos favorables entre casos posibles. Bien, ya hemos sacado una carta. Y ahora vamos a sacar la segunda. Una vez que hemos sacado la primera, ¿qué tenemos en la baraja? Ahora en la baraja tenemos 39 cartas, pero solamente nos quedan de esas 39 cartas 9 que sean oros, porque al sacar la primera un oro, hemos quitado tanto una carta como un oro de la baraja. Eso significa que cuando voy a sacar la segunda, me quedan 9 oros y solamente 39 cartas. Si yo hago este producto, obtengo 0.0576. Dicho de otra manera, la probabilidad de que yo de una baraja saque dos cartas y sean las dos de oro es de un 5,76% de posibilidad. Ahora vamos a cambiar el experimento. Ahora el experimento será sacar dos cartas con reemplazamiento. O sea, que yo voy a sacar una carta, la devuelvo a la baraja y saco la segunda. Para eso vamos a abrir un poco más espacio que tenemos y vamos a hallar esa probabilidad. La probabilidad será sacar primero un oro y la segunda carta otra vez un oro. La fórmula es la misma, o sea, probabilidad de que la primera sea oro por probabilidad de que la segunda sea un oro, condicionado a que la primera ya ha sido un oro. En este caso, pues nosotros tenemos que la probabilidad de tener un oro, tengo 40 cartas, de las cuales 10 son oros, y una vez que he devuelto la carta a la baraja, vuelvo a tener, para sacar el segundo oro, vuelvo a tener 10 oros entre las 40 cartas disponibles. Si hago esta operación, tengo 0.0625. Por tanto, la probabilidad de obtener 2 oros reemplazando la carta sería de 6,25% de posibilidades. Estos dos experimentos tienen una diferencia, evidentemente, que ahora vamos a ver. Y es que en el primero, los sucesos A y B, en este caso sacar un oro y sacar la segunda carta un oro, son los mismos, pero los sucesos A y B en el primer caso son dependientes. O dicho de otra manera, influye unos en otros. O sea, el hecho de haber sacado un oro va a influir en sacar las posibilidades que tiene de sacar en la segunda un oro. Cuando son dependientes, la probabilidad compuesta es la que hemos visto. Probabilidad de A intersección B sería probabilidad de A por probabilidad de B sabiendo que ha sacado A. Pero ¿qué ocurre si los sucesos A y B son independientes? La fórmula sería la misma. O sea, probabilidad de A intersección B es igual a la probabilidad de A por la probabilidad de B condicionado a A, como nosotros hemos puesto aquí.
este segundo ejemplo. En este segundo ejemplo, los dos sucesos eran independientes. ¿Por qué? Porque el hecho de haber sacado un oro en la primera extracción no me influye para nada sacar un oro en la segunda. Sigo teniendo las 40 cartas. Por tanto, cuando los sucesos son independientes, el hecho de haber sacado A no influye para nada en la probabilidad de sacar B. Por tanto, cuando los dos sucesos son independientes, la probabilidad de sacar la intersección de los dos sucesos es igual a la probabilidad del primero por la probabilidad del segundo. Por tanto, para comprobar si dos sucesos son independientes, entonces comprobamos que la probabilidad de la intersección tiene que ser la probabilidad de A por probabilidad de B. Si esto se cumple, estos dos sucesos serán independientes. Si no se cumpliese, aunque sea en el decimal que sea, esos sucesos entonces serán dependientes. Y de esta manera se comprueba si dos sucesos son o no dependientes o independientes.